Buenos días, hermanos. Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Señor, bendita sea tu palabra, obra en nosotros. Padre, por favor, obra para que yo predique fielmente tu palabra y sea sobre todo, Señor, aplicada en los corazones de cada persona que oye, aquí en Bogotá, allá en Ipiales y cualquier persona que pueda escuchar este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, el sermón se llama No fiéis en palabras de mentira. Entonces, hermanos, Jeremías 7:4, ¿en cuáles palabras de mentiras? En las palabras de los profetas mentirosos. Les habían enseñado a poner su confianza en el templo, hermanos, en la asistencia a ciertos momentos del año, en los ejercicios religiosos, en el servicio, en la adoración y en la ofrenda de los sacrificios que llevaban al templo. Eso lo está diciendo John Gill. Pero ellos no debían confiar en actos externos de devoción o ritos, tomándolos por justicia. En otras versiones agrega: porque de ninguna manera os aprovechan. ¿No aprovechan en qué? En la salvación, en la justificación, en la aceptación de Dios. Los falsos profetas les decían: templo de Jehová, y lo señalaban. Templo de Jehová es este. Ya sea que se estuvieran refiriendo a las puertas del templo o al templo que estaban señalando los profetas con sus propias manos. Allí donde el pueblo en ese momento específicamente adoraba de una manera hipócrita, no verdadera. Son palabras mentirosas en las que no debían confiar. Es decir, en el templo y en los servicios del templo como tal. Cuando cometieron toda clase de pecados y maldades que pensaban espiar simplemente viniendo al templo y adorar. Es curioso que aquí lo menciona 3 veces: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Los judíos iban 3 veces al año al templo: en la Pascua, en Pentecostés y en los tabernáculos. O sea, es decir, se reunía todo Israel. El Targum dice que delante del templo del Señor, el Targum es una explicación del Antiguo Testamento, un comentario como lo que nosotros conocemos como el comentarista, un comentario bíblico. Dice el Targum que delante del templo del Señor adoráis, delante del templo del Señor hacéis sacrificios, y ante el templo del Señor os postráis. 3 veces. 3 veces al año os presentáis ante Él. Algunos dicen que se refiere a las 3 partes del templo: al pórtico, al lugar santo y al lugar santísimo. Otros consideran que estas palabras simplemente se triplican para dar mayor confirmación de ellas y pueden denotar la vehemencia y el ardor del afecto por el templo que tenían ellos. Hermanos, vamos a ver 3 capítulos. Hoy vamos a ver, primer capítulo vamos a hablar del templo judío, de lo que ellos, por qué confiaban tanto en el templo. Segundo capítulo vamos a ver en qué te fías. Y en el tercer capítulo, no fiéis en palabras de mentira. Vamos a Jeremías 7, vamos al capítulo base y vamos a leer el contexto del 1 al 15, lo voy a leer toda esa parte. Y veamos la vana confianza que ellos tenían en el templo. Verso 1 al 15 de Jeremías 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y oíd. Y di: oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira. La cita base diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. O sea, le dijo: apártense de los malos caminos, no confíen en el templo, en que vienen al templo. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro,
os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, vuelve y se los dice en el verso 8, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. O sea, pensaban que se podían librar por el templo, hermanos. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, les pregunta. Esto es puro robo. Aquí no está, yo no estoy. Ustedes están con sus manos manchadas de sangre, hurtando, robando, mintiendo. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiaban en eso, en el templo, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo, os echaré en mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Confiaban en el templo, no querían apartarse de sus malos caminos, no se querían arrepentir, seguían violando los mandamientos de Dios. Hemos visto los 4 primeros mandamientos, hermano. Quise hacer una pausa para mostrarnos que Dios se complace en la obediencia, hermanos, no en simplemente la asistencia a un culto, aunque todo cristiano verdadero se congrega y asiste al servicio del Señor, pero nosotros no podemos confiar en eso. Dice Matthew Henry, no aprovecharán las observancias, profesiones o supuestas revelaciones si los hombres no enmiendan sus caminos. Nadie puede pretender interés en la salvación gratuita si se permite practicar un pecado conocido o vivir descuidando el deber conocido. Ellos, los judíos, los israelitas, pensaban que el templo que profanaron sería su protección. Los que siguen en pecado porque la gracia ha abundado, o para que abunde la gracia, hacen de Cristo ministro de pecado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, pero ¿por qué ellos confiaban tanto en el templo? Vamos a la Biblia. Vamos a mirar qué era el templo, por qué. Y es verdad que Dios lo mandó a construir. Miremos ese gran, glorioso templo de Salomón. Cuando el Señor lo manda a construir ese primer templo, hermanos. En 1 Crónicas 28, verso 3 y verso 6, nos muestra cómo Dios había encomendado a Salomón edificar el templo. No a David, sí a Salomón, recuerden. Le habla a David y le dice que él no lo va a hacer. Leo, 1 Crónicas, 28, 3 y el 6. Le habla a David primero. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. O sea, le está hablando a David. Porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Has derramado mucha sangre. Bueno, yo creo que uno podría también aplicar esto, no sé, hoy en estos tiempos. A Jerusalén han derramado mucha sangre. Yo estoy de ese lado, no crean que no, pero han derramado mucha sangre, como yo estoy del lado de David. Pero no van a edificar un templo de todos modos. No van a edificar un templo, hermanos. Salomón, y el verso 6, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Aquí Salomón representa, es una tipología del Nuevo Testamento, de la iglesia de Cristo. Salomón como hijo, el hijo de Dios. Porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre, hermanos. Hermano, Salomón lo hizo así, él construyó el templo. Él obedeció la voz de Dios, David no lo hizo, no lo había mandado. Y la gloria de Dios llenó ese templo, llenó la casa, dice la Biblia. Vamos a 2 Crónicas 5, 13b al 14. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová,
Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Eso está al final, cuando ya Salomón termina de construir el templo, de edificar, de llevar el mobiliario, organizar todo. Dice que la gloria de Jehová llenó esa casa, llenó el templo. Y dice la Biblia que allí iba a morar el Señor. Obviamente no permanentemente, hermanos, pero sí iba a llegar allá a su presencia. Sí iba a estar cuando ellos estuvieran reunidos en su nombre. Pasa lo mismo que, o sea, eso también es una tipología del Antiguo Testamento. Cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo. Él llegaba y se posaba temporalmente. Con nosotros ya es permanente. Pero allí iba a morar el Señor cuando el pueblo de Dios estuviera reunido. Segunda de Crónicas 6:1, ahí adelantico. Dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Ahí está la presencia del Señor cuando el pueblo de Dios estuviera reunido en su nombre, pero con un corazón humillado. Aunque el Señor iba a morar ahí, aunque Dios les mandó a construirse el templo precisamente para que Dios entrara allí en la presencia delante de ellos, ellos sabían que nada, ni tampoco ese templo de todos modos podían contener al Señor, hermanos. Ellos ya lo sabían. Mire allá en 2 de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con un hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Está hablando Salomón. Él entendía perfectamente eso. Él lo comprendía. Sin embargo, había una gloria especial en ese templo. Usted y yo no lo podemos negar, hermano, porque el Señor lo dijo. Hay veces por querer afirmar cosas que dice el Nuevo Testamento, terminamos demeritando cosas que el Antiguo Testamento dijo. Había una gloria especial en ese templo, hermano, pero no era una gloria permanente. Ellos sabían que de todos modos al Señor no lo podían contener ahí, y lo tenían claro. Salomón lo tenía claro. No obstante, ellos invocarían su nombre en esa casa, que era llamada la casa de Dios, como es la iglesia de Cristo, la casa de Dios. Pero debían hacerlo humillados ante Él, y ahí sí Dios escucharía desde el cielo, hermanos. Ahí más adelante, en 2 de Crónicas 6, del 19 al 21, hermanos, nos muestra. Yo no voy a leer todo lo que va hasta el final del capítulo, pero que el Señor les dice que si ellos lo invocan, arrepintiéndose de sus pecados, Él escucharía desde los cielos. Lo dice como unas 5 o 6 veces posteriormente, pero voy a leer la primera parte. Son palabras de Salomón dedicando el templo. Estaba en la dedicación del templo. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Y ahí habla de varios pecados, que cuando ellos hicieran maldad, que cuando ellos cometieran pecado, que cuando ellos oprimieran al extranjero, que cuando ellos se apartaran de los caminos, ellos clamarían allí y Dios oiría desde los cielos y los perdonaría y los visitaría. Siempre lo dice de ahí para adelante. No lo quiero leer, pero es para que entendamos que ellos, la presencia de Dios los iba a escuchar si ellos estaban arrepentidos, hermano. Si ellos verdaderamente estaban humillados delante del Señor. Entonces no era solamente las paredes, hermano, era el corazón de las personas que estaban allí. Sin embargo, hermanos, y volvamos a Jeremías 7. Israel se volvió a la idolatría, hermanos. Allí en Jerusalén, precisamente, donde el templo glorioso de Jehová estaba. Y eso despertó la ira de Dios, hermanos. Ahí en el verso 18 al 20 de Jeremías 7, posterior a la cita base, dice una cita que todos conocemos: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira.
¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos para su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre Jerusalén y allí sobre el templo, porque allá estaba construido el templo en Jerusalén. Sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. El Señor los siguió reprendiendo, pero ellos no quisieron escuchar. Verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Un cristiano va hacia adelante, hermanos. Amén. Es como la luz de la aurora que va en aumento. No podemos decir, yo antes era más radical y ahorita no, yo ya maduré. Hermanos, ellos profanaron el templo y Dios los iba a abandonar, hermanos. Iban a venir juicios sobre ellos y sobre ese templo, hermanos, en el que confiaban, en el que tenían puestas sus esperanzas. Verso 29b al 30 de Jeremías 7. Porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones, mire, en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, a mancillarlo. Era lo que les venía diciendo antes. Que estaban manchadas de sangre, hurtando, robando, matando. Hermanos, ellos confiaron vanamente en el templo. Y así se les enseñaron sus falsos maestros. Los falsos profetas de Israel les enseñaron eso, a confiar en el templo, no a confiar en el Señor del templo. Ellos no obedecieron la voz del Señor, ellos pecaron, los israelitas, Judá, y pensaron que no vendría la reprensión de Dios, hermanos. Pensaron que su protección era el templo, las paredes, los muros. Y Dios, segunda de Crónicas 36, 19, Dios destruyó la confianza de Israel. La confianza vana de Israel, no la verdadera confianza. Destruyó ese templo en manos de Nabucodonosor, recuerde la primera vez. Rey de Babilonia, segunda de Crónicas 36, 19 dice, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables, hermanos. Les destruyó en lo que confiaban. Así el Señor tiene que destruir nuestros ídolos, hermanos. El Señor tiene que destruir nuestra confianza vana, hermanos. Y nosotros estamos confiando en cosas diferentes al Señor. Dios lo va a destruir tarde que temprano, hermanos. Si la iglesia de hoy confía como la Odisea en su riqueza, en su prosperidad material, Dios se la va a destruir. La gran ramera Roma confía en sus palacios. Ella dice que está sentada como reina. Confía en eso, en su poder, en su riqueza, en su jerarquía. Pues Dios se lo va a destruir tarde que temprano. Hermanos, vamos al segundo capítulo. ¿En qué te fías? ¿En qué nos fiamos usted y yo? ¿En qué confiamos? Fiar es confiar. Dice templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En eso confiaban ellos. ¿En qué confiamos nosotros? Dice Matthew Henry, los atrios, aquí hablando de templo de Jehová que lo menciona 3 veces, dice los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, como yo les decía arriba, conformaban el templo del Señor. Aquí reside, aquí es adorado, aquí nos reunimos 3 veces al año a rendirle homenaje como nuestro rey. Eso decían los judíos. Pensaron que esto era seguridad suficiente para evitar que Dios y sus favores los abandonaran o evitar que sus juicios llegaran a ellos. Cuando los profetas les dijeron lo pecadores que eran y lo miserables que probablemente serían, aún así apelaron al templo. O sea, no apelan a Dios, no apelan y se humillan como si mi pueblo se humilla y ora. En este lugar dice que Él va a escuchar la oración y va a sanar la tierra. Eso no lo hicieron ellos. Ellos dijeron, templo de Jehová es este. Los profetas lo llamaban al arrepentimiento y ellos les decían, pero si estamos dentro del templo, no tenemos problema. Confiaban en el templo. ¿Cómo podría ser así si tenemos este lugar santo y feliz entre nosotros? No querían abandonar sus pecados, eran hipócritas.
Si escuchaban un sermón de despertar de los profetas, si les traían alguna advertencia, se adormecían nuevamente con esto. No podemos estar mal, pues tenemos el templo del Señor entre nosotros. Es común, hermanos, sigue diciendo Matthew Henry, que aquellos que están más alejados de Dios se jactan más de estar cerca de la iglesia. Busca convencerlos de lo frívolo que era este argumento y del y del poco beneficio que les traería. Les muestra lo absurdo que es en sí mismo. Si sabían algo del templo del Señor o del Señor del templo, debían pensar que argumentar eso como excusa de su pecado o para tener el juicio de Dios era lo más ridículo e irrazonable, hermanos. Ellos confiaban en el templo, no confiaban en Dios, no confiaban en el Señor del templo. Hermanos, primero vamos a ver cómo los judíos también en tiempos de Cristo seguían confiando en el templo. Lo exaltaban grandemente. ¿Por qué? Acuérdense, fue destruido en tiempos de Salomón, pero fue vuelto a edificar en tiempos de Esdras. Vamos allá, Esdras 6, 15 al 17, el segundo templo. Esdras 6, 15 al 17, 15 al 17. Recuerde, vuelven de Babilonia y vuelven a levantar los muros y a edificar el templo, porque Jerusalén había quedado destruida, tomada por Nabucodonosor, por Babilonia, quemada, pero ya habían pasado los 70 años, hermanos. Y miren, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, hermano. Entonces ya era un pueblo diferente en ese momento. Ya habían pasado 70 años, Dios los había purificado, y esa generación que venía, hermano, una generación diferente. Ahí está Esdras, Nehemías, Ageo, todos estos grandes hombres de Dios. Ya había estado allá Daniel, Ezequiel, antecitos en el cautiverio, pero esta generación que vuelve era una generación gloriosa, por decirlo de alguna manera. Entonces ya estaba edificado el segundo templo, y por eso en tiempos de Cristo le tenían en alta estima al templo, lo seguían teniendo en alta estima, aún los discípulos del Señor. Mire lo que pasa en Lucas 21 del 5 al 6. Dice, y a unos que hablaban de Lucas 21, 5 al 6, dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Acuérdense que le pregunta, esto es concordante con Mateo 24, ¿no es cierto? Sí, Mateo 24, cuando habla de la destrucción del templo. Lo que pasa es que aquí lo dice diferente. También está en Marcos 13, del 1 al 2. Aquí es más claro, hermanos, cómo ellos confiaban en el templo. En Mateo 24 no se ve tanto. Mire lo que dice, por ejemplo, Marcos 13, del 1 al 2. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Seguían teniendo la mirada en el templo, aunque eran discípulos del Señor, aunque estaban maestro. Decían, mira estos edificios, mira esto. Ya era el segundo templo, ¿no? Ya era el segundo templo. Lo tenían en alta estima. Pero hermano, Dios destruyó ese templo en el año 70, recuerda. Y otra vez, esta vez en manos de los romanos, pero también en manos, en manos de los paganos. Esta vez en manos de los romanos, hermanos. Acabó el antiguo pacto y en lo que confiaban, hermanos. Recuerde que Hebreos 8:3 estaba pronto a desaparecer ese pacto. Y la evidencia de eso era la destrucción de ese templo en el año 70. El Señor le dijo, mire, no va a quedar piedra sobre piedra. Hermanos, pero ¿cuál fue la razón? La misma, en el fondo era la misma. No confiaban en Dios, no confiaban en Emmanuel, no creían en el Mesías que habían enviado, que el Dios había enviado a la tierra.
estaban despreciando la salvación de Israel. Ellos mismos la estaban despreciando, su propia salvación. Entonces esa casa volvió a quedar desierta por negar al Mesías. He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Quedó destruida esa casa. Y hoy, 2000 años después, sigue destruida, hermanos. Sigue desierta esa casa. Algunos creen, yo no creo eso, pero algunos creen que va a haber una construcción del tercer templo. Yo realmente no lo creo. No creo porque en la Biblia no lo veo, hermanos. Pero ellos allá están confiando en eso, en volver a construir ese templo. ¿Para qué? Para volver a traer la presencia del Señor y recibir al Mesías que no ha venido y pueda hacer la paz, hermanos. Pero eso, hermanos, aquí dice algo. Ellos tal vez iban a construir el templo, pero van a ser parte del templo del Dios viviente, de la iglesia visible, hermanos. Porque ellos van a reconocer, como dice la Biblia, y esa generación van a decir que bendito el que viene en el nombre de Señor. Es la única manera, hermanos, porque ellos están confiando en piedras, hermanos. En piedras, en muros, en ladrillo, en cemento. No están confiando en Cristo. Ellos tienen que reconocer, hermanos, que el que vino hace 2000 años fue al que crucificaron. Zacarías 12 que dice que eso va a pasar. Yo estoy convencido que eso va a pasar, hermanos, porque la Biblia así lo dice. No me importa lo que digan los eruditos de esta época, hermanos, pero la Biblia dice que eso va a pasar. Y yo quiero que eso pase, hermanos. Yo quiero ver que mis ojos, ojalá yo sea de esa generación, que mis ojos vean a esos judíos convertidos diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, llorando por el que traspasaron. Dígame, hermanos, porque hay unos que parece que no quisieran eso. Yo quiero que pase eso, hermano. Hermanos, más allá de lo que pase hoy, hermanos, más allá de lo que esté pasando hoy, allá. Pero, hermanos, evidentemente, Israel, esa nación, ha sido puesta como tropiezo para todas estas naciones, más allá de que el Señor no haya reconocido a Cristo, hermanos. Zacarías lo dice, pero van a estar en guerra, hermano, no va a haber paz allá hasta que reconozcan a Cristo, hermano. La ONU está, miren las noticias, hermano, vaya y mire las noticias, y mire cómo la ONU le metió infiltrados en una agencia de la ONU. Yo no sé si usted ha visto eso. Metió infiltrados palestinos que fueron los que hicieron el ataque del 7 de octubre, hermanos. Eso pasó allá, hermanos. Ahora, hermano, yo no estoy diciendo que sean cristianos ni que sean salvos, hermano, pero yo soy consciente de unas profecías, hermano, que la Biblia dice que van a pasar. Y es un tropiezo para el globalismo, es un tropiezo para la ONU, es un tropiezo para George Soros, para toda esta gente. Esa es la verdad, hermanos. Nos guste o no, esa es la verdad. Segundo punto, hermanos. Israel confiaba en estar en el monte de Sión también. Israel confiaba en estar en el monte de Sión, porque allí estaba el templo de Salomón. Mira lo que dice Sofonías 3:11. En aquel día, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Entonces también confiaban no solo en el templo, sino en el monte de Sión. ¿Qué era el monte de Sión? Donde estaba Jerusalén y donde estaba el templo de Dios, hermanos. Ellos confiaban en eso, como hoy los israelitas confían en esa tierra. Confían en la tierra de Jerusalén, confían en vivir allí, aunque sea un cumplimiento de unas profecías, hermanos. Pero si han muerto durante este tiempo, por más de que hayan vivido en esa tierra, están condenados, hermanos. Porque para ellos era símbolo de la bendición de Dios, el monte de Sión. Pero, hermanos, hoy no hay todavía bendición, por lo menos espiritual, hermano. Sí, habrán unos que otro cristiano convertido allá. Y estoy seguro que Dios está haciendo algo para hacer lo que va a pasar hacia el final de los tiempos, hermano. Pero en este momento hay guerra, conflictos, están sin paz,
Porque no está el príncipe de paz, no está Cristo. Estará el falso príncipe de paz, el papa, toda esta gente, pero no el verdadero príncipe de paz. Tercero, hermanos, los israelitas también confiaban en el arca, ¿recuerdan? Porque el arca representaba la presencia de Dios, la iglesia. Y el arca estaba dentro del templo también. Todo iba relacionado con el templo. Vamos a 1 Samuel 4, del 5 al 10. Esta cita la comentábamos en el estudio del formalismo. En el estudio del formalismo. Esa la cita allí J.C. Wright. 1 Samuel 4, del 5 al 10. Primera de Samuel 4, del 5 al 10, dice: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Están confiando en el arca. Pero mire lo que les pasa después. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fisnes. Hermanos, lo mismo, así como allá confiaban en el templo de Jehová, aquí confiaban en el arca. Confiaban en una caja. ¿Sí me entienden? En eso estaban confiando. Y hermano, y si es verdad que Dios mandó a construir el arca, y si es verdad que representaba la presencia de Dios, si es verdad que también es una tipología de la iglesia. Mira lo que dice J.C. Wright. El arca era el objeto más santo del tabernáculo judío, o del templo. Allí estaba el propiciatorio, y dentro de él las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Solo al sumo sacerdote se le permitía entrar donde se guardaba el arca, detrás del velo, y una vez al año. La presencia del arca en el campamento se consideraba que traía una bendición especial. Sin embargo, hermanos, esa misma arca no podía hacer más bien a los israelitas que cualquier caja de madera corriente, cuando ellos confiaban en ella como en un ídolo, hermanos, con los corazones llenos de iniquidad. Y eso era lo que les pasó. Ellos igual, hermano, no se querían arrepentir. Era un amuleto, exactamente, eso era. Ellos no entendían el arrepentimiento, en humillarse para que el Señor sanara esa tierra. Hermanos, eso es lo mismo, es seguir confiando en cosas, en sitios, en personas, donde supuestamente está la presencia de Dios. Nosotros no podemos confiar en simplemente la iglesia como tal, en la congregación como tal, en el lugar de reunión, en estar cerca de hermanos fieles y allá recibimos la bendición. Pero si no queremos humillarnos delante del Señor, hermanos, no. Otra cosa es que yo quiera aprender al lado de otras personas fieles, quiero ir al pueblo de Dios, hermano, humillado, pues ahí va a recibir usted bendición, porque es que tiene un corazón con deseo de arrepentirse y de caminar en los caminos del Señor, y va a recibir bendición, y va a brotar bendición de hermanos, de la iglesia, hacia usted. Pero con ese corazón así, hermanos, no con un corazón endurecido. Sigue diciendo J.C. Wright, el arca, cuando Israel la convirtió en un ídolo, poniéndola en lugar de Dios, fue incapaz de salvarlos de los filisteos. Y esa misma arca, al ser manipulada con irreverencia y de manera profana, le acarreó a Usa la muerte. Pero cuando se la honró y reverenció, trajo una bendición sobre la casa de Obed-Edom. Cuando usted y yo ponemos, reverenciamos la iglesia, no de la forma como
o debemos honrar al Señor, sino ponerle en el lugar, entender lo que es importante, reunirnos, pero yendo con un corazón humillado. Hermanos, vamos a recibir bendición como hizo sobre la casa de Obed-Edom. La puso en el lugar que era, en el sitio correcto, hermanos. Así nosotros debemos hacer, porque hay medios de gracia, y los medios de gracia se ponen en el sitio correcto, hermanos. Cuarto, entonces, hermanos, los israelitas confiaban en el templo, confiaban en el monte de Sión, confiaban en el arca. En conclusión, hermanos, los israelitas confiaban en vano en el Señor. Dice Miqueas 3 del 11 al 12. Sus jefes, juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, miren, ¿no está Jehová entre nosotros? Se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? Pero estaban robando, estaban matando. No vendrá mal sobre nosotros, siguen diciendo. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, hermanos, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esto es una profecía hacia Babilonia, hacia lo que pasó con Nabucodonosor, porque esto está antes, y eso fue lo que pasó allá en esos tiempos. Entonces ellos estaban confiando en vano en el Señor, ya se los venía diciendo desde hace rato. No solamente Jeremías se lo estaba diciendo, ya venían desde hace rato confiando en vano en el Señor, confiando en el monte, confiando en el templo y confiando en el arca. Hermanos, tenían una vana confianza los israelitas. Ellos no creían que Dios los podría reprender. O sea, ellos seguían en sus pecados, en una vana confianza. Pero, hermanos, destruiría el templo. Y eso va a pasar, hermanos. El Señor va a destruir la iglesia, esta iglesia visible, hermanos, si no se arrepiente. Y va a levantar otra, por supuesto. Va a destruir al falso creyente. Lo va a desechar como desechó allá. Lo va a despreciar, hermanos, como despreció a Israel, si nosotros confiamos vanamente en el Señor. Hermanos, 5. Vamos más adelante, a tiempos de Cristo. Estamos en qué confiamos, en qué fiáis, en qué fiamos, en qué nos confiamos. 5. Los fariseos y saduceos confiaban en ser descendientes de Abraham. Entonces ya vamos a traer cosas más hacia el presente, digámoslo así. Mateo 3 del 7 al 10, hermano, dice: estaban en el bautismo, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Y dice la Biblia, Mateo 3, 7 al 10: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, mira su confianza: a Abraham tenemos por padre. Pues yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y después le dice: mire, ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, buen fruto, será desarraigado y quemado, echado fuera. Hermanos, ellos confiaban en que Abraham era su padre, en ser del linaje de Abraham, hermanos. Bueno, si nosotros creemos que estamos a salvo, niños, por ser hijos de padres cristianos, están muy equivocados ustedes. Sí, puede que haya una, entre comillas, bendición especial. Están expuestos a la palabra. Pero niños, si ustedes no se arrepienten de sus pecados y se entregan a Cristo, como los israelitas, no les va a servir decir: es templo de Jehová, esta casa, esta iglesia, mi casa donde vivo con mis papás. No les va a servir de nada, niños. Deben arrepentirse. Amén. Yo soy cuarta generación de pastores, dicen algunos pastores de hoy. Eso decía Marcos Witt. Soy cuarta generación de pastor. Y mírelo, un apóstata, ecuménico, lo peor de lo peor, lo más despreciable que podemos ver como pastor en estos tiempos. Cuarta generación de pastor, ¿de qué sirve?
Hermanos, no pertenezco a cierta denominación. Vengo de la línea reformada, soy bautista, presbiteriano, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos. ¿De qué sirve? El Señor les dijo, eso es ridículo. ¿Es que acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo, en el nombre de Cefas? ¿O es que acaso murieron como murió Cristo? Hermanos, la denominación no salva, la cobertura no salva, hermanos. Esa no es nuestra protección. Claro, yo no voy a estar bajo el G12, por supuesto, sobre esa cobertura totalmente falsa, hermano. No confundamos, ¿no? No por eso me voy a ir a cualquier cosa. No, pues voy a estar de la cobertura de los testigos de Jehová, de los mormones, de la ramera. No, pues por supuesto que no. Pero no puedo confiar tampoco en esas cosas, hermano, en que estoy en la mejor iglesia. Hermanos, sigamos esto. Los fariseos no solo confiaban en ser descendientes de Abraham, ellos confiaban en sí mismos. Lucas 18, del 9 al 12. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces ellos, dice allí en el verso 9, confiaban en sí mismos como justos. Ellos confiaban en ellos, no confiaban en el Señor. Ellos confiaban en obras de justicia propia. Y digo propia porque hay obras de justicia buenas. Las obras de Dios son obras justas y hay que hacerlas. Pero no puedo tampoco confiar en eso. Ellos, este tipo de fariseos, no tenían pecados escandalosos visibles, ¿no es cierto? Ahí lo dice, mire, yo no soy como este publicano. Yo practico una religión, yo ayuno, yo oro, yo hago una cantidad de cosas que no es que esté mal hacerlas, pero ellos confiaban en eso. Ellos no tenían pecados escandalosos visibles. Ellos eran moralmente correctos. Ellos eran los don buenos de hoy. Ellos eran practicantes religiosos y confiaban en eso. De una u otra manera seguían confiando en el templo, hermanos, porque todas estas cosas también las hacían en el templo. Ellos confiaban en sí mismos, en sus actos de devoción religiosa. Hermanos, yo no digo que no hay que orar y un cristiano debe orar, y eso evidencia la fe, hermanos. Pero ni aún así yo puedo confiar en eso, hermanos. Yo debo confiar en el Señor. Amén. Séptimo, muchos judíos cristianos, estoy hablando de judíos ya de la iglesia de Cristo, seguían tentados a confiar en la circuncisión. Gálatas 5, del 1 al 3. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mire, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. ¿Por qué, hermano? Porque si usted se circuncidaba estaba despreciando a Cristo y diciendo yo quiero salvarme por obras, y no iba a poder de todos modos, porque nadie en la vida se ha salvado por obras. No existe nadie que se haya salvado por obras. Amén. Y mire lo que les termina diciendo: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cayeron de la gracia esas personas. Tenían un falso fundamento. Habían ido a Cristo, se habían bautizado, estaban caminando en la iglesia del Señor, judíos, y se habían vuelto otra vez a esos pobres rudimentos, hermanos. Se habían vuelto algunos, inclusive creyentes, no solamente a circuncidarse, a confiar en la circuncisión. Acuérdense que en Hechos 15 les dice que es necesario que los gentiles se circunciden y que cumplan la ley de Moisés. Entonces estaban confiando en eso.
Y Pablo les dice, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Otra cosa es que se haya hecho en el pasado. Cosas, todos hicimos cosas y confiamos nuestra confianza en otras cosas. Pero presente no podemos hacer, volver a las obras de la ley, a los pobres rudimentos de la ley judía, hermanos. Eso es como hoy, si usted confía o el judío confía, sigue confiando en la circuncisión, porque allá siguen practicando ese rito. Las iglesias confían en un bautismo. Hay que bautizarse, yo no estoy diciendo que no, todo cristiano debe bautizarse. Pero esa agua no salva, hermanos. Hay muchos que tienen simplemente, como los católicos, baños romanos. Yo no puedo confiar en haber firmado un pacto de membresía. Ya estoy. Acuérdense que la circuncisión representaba eso, ¿no es cierto? Era la matrícula, exacto, en el pueblo de Dios. Era como la matrícula en el pueblo de Dios. El bautismo cristiano también es así, hermanos, de una manera es eso. Es como una confesión visible de mi pública, de mi fe. Pero muchos confían ya ni siquiera en eso que lo mandó el Señor, y que no debo igual confiar en eso, pero ahorita van más allá, confían en haber firmado con un lapicero una membresía, hermanos, que además no es bíblica, no, el Señor no la ha mandado. Acuérdese, el principio regulativo, Dios no lo mandó. No sea creativo. Lo triste es que esas iglesias que tienen membresía tienen unos miembros más infieles. Infieles a la misma iglesia que en la que le hicieron firmar el pacto de membresía. Hermanos, puede que no siempre infieles con el Señor, ¿no? Bueno, hermanos, lo mismo, los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confirmación de los católicos, lo mismo. Bueno, usted se supone que entiende el evangelio y se vuelve al catolicismo romano a hacer todos estos ritos. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Octavo, hermanos. Muchos sacados, en Gálatas 4, del 9 a 11, muchos sacados del judaísmo volvieron a confiar en ritos, ceremonias y fiestas judías. Es parecido. Gálatas 4, del 9 al 11. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, mire, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Las fiestas judías, el sábado judío, no el domingo cristiano. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hermano, lo mismo, es parecido a la circuncisión, pero aquí ya lo extendemos más a los ritos. El judaísmo hoy sigue confiando en sus fiestas, en sus ritos, en todas las cosas que ellos hacen como en esos tiempos. La Iglesia Católica Romana confía en sus fiestas, en sus sacramentos y en sus ritos. Es igual, hermanos. Siguen confiando en lo mismo. Siguen confiando. Y hermano, ay, usted no celebra Navidad, que no sé qué. Mire, hay que responderle así. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Cada mes, cada fiesta, cada cosa. Mire un calendario puro santoral católico, hermanos. Noveno, hermanos. El judaísmo también confiaba en las obras de la ley. O sea, al final confiaba en las obras de la ley. Todo esto incluye las obras de la ley. Gálatas 3:11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Confiaban en ello. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Por eso, hermano, es falso decir que es que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras. Están bajo maldición. Toda persona que quiera salvarse por obras está bajo maldición aún en el Antiguo Pacto, hermanos. Es imposible. Nadie, por eso Abraham, el padre de la fe. O entonces que Abraham, que dice que él creyó y le fue contado por justicia. Eso fue antes de la ley. Y nosotros somos hijos de Abraham según la promesa.
Nadie ha sido salvado por obras de la ley. Nadie. Es mentiras que en el Antiguo Testamento la salvación era por las obras de la ley. Por favor, hermano, desechemos esos falsos conceptos. Amén. Siempre ha sido por Cristo, hermanos. Por ellos mirando un Mesías hacia adelante y nosotros mirando un Mesías que ya vino, hermanos. Amén. Ellos confiaban dependían y confiaban de cumplir externamente la ley de Moisés. Lo ceremonial principalmente, porque eso era su enfoque. No era tanto el enfoque de los mandamientos del Señor, que eso lo tenemos que hacer, no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvados y perdonados. Para ellos era obediencia para salvación. Esos son como los grupos hoy, judíos mesiánicos, creo que se llama así, Torah, o Taná, o Torah, más Yeshua, hermanos. No, hermanos, solo Cristo. Amén. Solo Cristo, hermanos. En ningún otro hay salvación, hermanos. No hay otro nombre bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que lo rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que confía, el que no, es por fe y no por obras de la ley, hermanos. Así es, hermano, es por fe, para que no sea por obras, hermano. Porque si es por obras, no es por fe y tampoco es por gracia, también lo dice. Sigamos, hermanos. Roma papal confía en su poder. Apocalipsis 18 del 7 al 8. Mire cómo confía Roma. Esto es una profecía hacia el futuro, hermanos. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, mire su confianza, yo estoy sentada como reina, la reina madre, ella es la santa madre iglesia, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, pues porque ella dice que es esposa de Cristo, ¿no? Ella no niega eso, y no veré llanto, dice. Por lo cual, mire, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Lo mismo que le pasó a la Israel apóstata, a la ramera del Antiguo Testamento. Porque es que muchos aplican, dicen que es que la gran ramera de Jerusalén y todo eso, y sacan las citas del Antiguo, hermano. Pues es que ellos eran una tipología de la falsa iglesia del Nuevo Testamento. Así como ellos son el verdadero Israel del Antiguo, es una tipología del verdadero Israel de Dios del Nuevo Testamento. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga, hermanos. Miren, esa gran Babilonia confía en su poder, en sus riquezas, en que está sentada sobre muchas aguas, en las multitudes que la siguen, en los reyes, gobernantes, poderosos, ricos que se rinden ante ella. Ella dice, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Pero hermano, va a haber llanto. Va a haber destrucción, va a ser quemada, hermanos. Y nosotros también debemos anhelar eso, hermanos. Así como debemos anhelar la conversión de los judíos, del pueblo de Dios, hermanos, de ellos, conversión, no son hoy pueblo de Dios. Pues, hermano, también añoremos esto. Esos son cumplimientos de las profecías bíblicas, hermano. Si no pasan, Cristo no va a venir todavía, hermanos. Tienen que pasar. Tienen que pasar estas cosas según la Biblia, hermanos. Tenemos que ver estas dos cosas, esa conversión y esa destrucción también, hermanos. Y ya veremos qué pasa después. Porque hay muchas posturas con qué va a pasar después. No me voy a meter en eso, hermanos. Pero estas dos cosas van a pasar y tienen que pasar porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y yo quisiera ver esto, hermano. Pero, hermano, será destruida y llorarán. Muchos llorarán, todos los que también confiaron en ella. Hermano, no nos fiemos de estas cosas, de nada de esto que estamos hablando. Porque, hermano, no confiemos en Babilonia, en los ídolos. Porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo, hermanos. Amén. Hermanos, ellos confiaban en el templo, en los muros, en los ladrillos. Nosotros somos el templo de Dios, hermano. Primera de Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Entonces, hermano, aquí no pasa como allá. Venía la presencia de Dios, se iba, venía, se iba, venía, se iba. La presencia de Dios está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Así hay veces lo contristamos, eso es verdad. Pero el Espíritu Santo mora en el creyente, hermanos. Somos templo del Dios viviente. Hermanos, y también, no se equivoque, debemos ser parte de la iglesia verdadera, es decir, del templo de Dios visible en la tierra. No se equivoque diciendo yo tengo una relación personal con el Señor, yo no necesito congregarme, ni nada de estas cosas. No, usted se le debe notar visiblemente y la gente debe notar que usted también hace parte del templo visible de Dios en la tierra, hermanos. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, pero sobre todo, hermanos, confiemos en el verdadero templo, en Cristo, porque Cristo también es el templo, según la Biblia, Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, hermano. Emmanuel, Dios con nosotros, el tabernáculo de Dios con los hombres, hermanos. Dejando a su espíritu en medio de la iglesia, hermanos. Cristo, no a la puerta Cristo, sino dentro de nosotros, hermanos, cenando y comiendo con nosotros, hermanos. Confiemos en ese verdadero templo, hermanos, en Cristo, en el que este cuerpo se levantará. Recuerda, destruiréis y en 3 días lo levantará el Señor. Confiemos en la obra de Cristo, confiemos en el Señor, porque si usted no confía en Cristo, usted no pertenece a ningún templo de Dios. Pertenece a templos de ídolos, a templos falsos, a otras cosas, pero no al templo del Dios viviente. Hermanos, y nosotros podemos adorar al Señor en cualquier lugar. Juan 4:21 al 23 nos dice, mujer, créeme, ya no necesitamos ir a Jerusalén, ir al templo, al monte, a nada de esas cosas. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, hermanos. Entonces no necesitamos piedras. Necesitamos corazones que no sean de piedra, sino de carne, hermanos, para adorar al Señor, y un pueblo que quiera hacerlo. Tercero, hermano, no fiéis en palabras de mentira. Tercer capítulo. Hermanos, dice Matthew Henry, los acusa de este autoengaño que surge de la vanidad. Confiáis en palabras mentirosas, a pesar de lo que se os dice. Confiáis en palabras que no pueden aprovechar. Confiáis en una súplica que no te servirá de nada. Los que desprecian las palabras de verdad que les ayudarían, se refugian en palabras de falsedad que no les ayudarían. Matthew Henry. Hermanos, acuérdense que los que le decían templo de Jehová, eran los falsos profetas de la época. Entonces, hermanos, no nos fiemos de palabras de mentiras. No fiemos, Deuteronomio 13, del 1 al 3, no nos fiemos en los que llevan a adorar dioses ajenos, hermano. No nos fiemos de ellos. Eso parecería obvio. Deuteronomio 13 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Mire, hermano, a alguien le podrían llegar dudas. Bueno, pero es que el catolicismo romano es una iglesia firme, es unida, ¿no es cierto? Pero hermano, mire, si nos llevan a adorar otros dioses, no tengan temor de esos profetas. Dice, se levantarán así. El papado se levantó siglo IV, hermanos, y empezó a llevar al cristianismo, a la cristiandad, a adorar
dioses ajenos, hermano. Adorar a María, adorar a los santos, adorar a los ángeles. Dice acá, no darás oído a las palabras de tal profeta. No darás oído a las palabras de Jezabel, la profetisa que induce a cometer fornicación, dice Apocalipsis. No darás oído al Islam, que lleva a adorar a Alá, a Mahoma. Hermano, no demos oído a estos falsos profetas, hermano, porque eso es lo que la iglesia de Roma, una falsa profetisa, hermanos. Son falsos profetas todos ellos. No hemos oído a ellos. Segundo, no nos fiemos en los que dan falsas profecías. Unos son los falsos profetas que también dan falsas profecías, pero aquí específicamente, falsas profecías. No confíe en esa gente, hermanos. Son palabras de mentiras. Dice en Deuteronomio 18 del 20 al 22, pero voy a leer solo el 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, hermanos. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esto es sencillo, hermanos. El Señor da un mandamiento específico, pero la gente sigue siguiendo a esas personas. Fechas dan. Fechas de la segunda venida, fechas de las profecías bíblicas, fechas de eventos. Van usted a esa iglesia que se llama Jesucristo Ministerial y allá le empieza a hablar al oído. Cuando la Biblia dice que el espíritu de los profetas esté sujeto los profetas estén sujetos al espíritu de los profetas, no en secreto. Y les dicen, usted de pronto se va a casar, usted va a conseguir un trabajo, usted va a tener prosperidad, salud, usted está afligido. ¿Quién no está afligido? ¿Quién no tiene problemas en la vida? Cosas que en general se cumplen, y si se cumplen, eran obvias que se cumplieran muchas veces. Hermanos, no tengamos temor de ellos. O sea, ¿por qué digo que hay veces se cumple? Porque es que vas a conseguir un trabajo, tu vida va a cambiar. Tu vida va a sufrir un cambio. Pues hermano, claro, a todos nos cambia la vida cada año, cada 6 meses, a todos nos cambia la vida. O sea, por eso digo, se cumplen, entre comillas, se cumplen. Hermanos, no tengamos temor de ellos. Ahora, hermano, tengamos cuidado con los sueños que usted y yo tenemos. Yo sé que los sueños pueden ser advertencias de Dios. Job lo dice, que Dios habla por sueños. Pero hermano, tengamos mucho temor cuando... Si tenemos un sueño, no lo pongamos como palabra de Dios, hermano. Como una profecía. Puede que pase, pero tenga temor, hermanos. No lo nombre como palabra de Dios. Puede pasar, yo no estoy diciendo que no. Pero tengamos temor de ponerlo como palabra de Dios. Tercero, no nos fiemos en los que condenan al justo y fortalecen al impío. Ahí en Ezequiel 13, del 20 al 23, dicen, ellos dan vendas mágicas, dice ahí, y velos mágicos. Ezequiel 13, del 20 al 23, está hablando de los profetas. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo os libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelen como aves las almas de vosotros, que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. 22. Mire la razón. Porque por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartare de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Esto, los falsos profetas de hoy aborrecen, desprecian, insultan, son durísimos con el cristiano fiel, el cristiano que quiere servir al Señor. Son durísimos, hermanos. No les pasan una, hermanos. Y así hay muchas personas que se dicen creyentes. Son durísimos, hermanos. Pero eso sí justifican al cristiano tibio, al mundano o al impío. ¿Qué hacen ellos? Lo de los fariseos. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. Dice la Biblia que nosotros debemos ser librados de esas personas. Tengan cuidado, hermanos. Muchos están escuchando esas cosas. Tenga cuidado.
Mire, ellos tienen una característica, no los apartan del camino, dice acá, porque le siguen dando velos mágicos, vendas mágicas. En cambio, los siervos de Dios, los profetas de Dios, hermanos, les vamos a decir a ellos que se aparten, que se arrepientan. Por favor, hermanos, estas cosas son claras en la palabra de Dios, pero nosotros nos volvemos a dejar engañar, hermanos, fácilmente. Tengamos cuidado con la familia, hermano. La familia da vendas mágicas, velos mágicos, hermanos. Justifican al impío. Usted sabe, ¿no? Usted sabe. Cuarto, no nos fiemos en los que dan una falsa paz, son parecidos. Dice que curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Paz, paz, y no hay paz. Hermano, esa es la falsa seguridad de salvación. Les dice al falso creyente, al tibio, al mundano, al impío, estás en Cristo, paz. Hiciste una oración de fe, paz. Eres del pueblo de Dios. Te bautizaste, paz. Cualquier cosa, aunque esas personas vivan en el pecado, aunque no tengan frutos dignos de arrepentimiento. Dice en Jeremías 3, 16, 17, la voy a leer la última parte. Paz, dice, dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz a los que me irritan. El Señor está irritado con toda persona que nos ha entregado a Cristo. Dios está irado con el impío todos los días. Les dicen, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Tengamos cuidado, porque ellos dan vanas esperanzas. No nos fiemos, hermanos, en los que contradicen los juicios que Dios manda. No nos fiemos de ellos. Eso lo hizo Hananías con H, sobre el yugo que iban a tener de Babilonia. Los contextualizo. Ya el Señor les había dicho que 70 años iban a estar allá. Y que Babilonia iba a ser, les voy a leer, Jeremías 28 del 10 al 15. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová. Mire, está contradiciendo la palabra del profeta Jeremías que se le había dado el Señor. Y mire, y además lo dice en nombre de Dios, así ha dicho Jehová. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. El Señor había dicho 70, y él dijo 2. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías, diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos hará yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Se tenían que ir 70 años. ¿Por qué? Porque estaban, ¿sabe por qué? Porque estaban diciendo, yo no me quiero ir de acá de Jerusalén. No querían, decían, no, yo no me... Acuérdense que habían 3 grupos, ¿no? No 2, 3. Los que se fueron para Babilonia, los que se fueron para Egipto, que también les dijo que no fueran, y unos que se quedaron ahí. Ahora, Jeremías estaba ahí entre ellos, y dice que muchos pobres de la tierra se quedaron allá, y eran los que trabajaban las viñas. Pero los que el Señor iba a bendecir, aunque iban a estar en cautiverio, eran a los que se iban a Babilonia. Y eran 70 años, no 2. Porque él decía, bueno, 2 para que vuelva, se rompe el yugo de Babilonia y volvamos a edificar el templo. No, eran 70. Eran 70 años. Mira, hermano, la iglesia hoy es esclava de Babilonia. Es sal desvanecida, es hollada. Y a menos que nos arrepintamos, seguiremos bajo ese yugo, hermanos. Estos falsos profetas hacen confiar en mentiras, hermano. En mentiras. Sigamos. No nos fiemos en los que en nombre de Dios
contradicen a los profetas. Es muy parecido como hizo otro falso profeta, Semaías de Nehelán con Jeremías, también relacionado con el cautiverio de Babilonia. Mire, Jeremías les había dicho, váyanse para Babilonia. Eso está en Jeremías 29, 28 al 31. Les dijo, váyanse para allá. Largo será el cautiverio. Les dice, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos. Mire, escuchen, hermanos, ya no se distraigan por eso. Largo el cautiverio, edifiquen casa, les dijo, largo va a ser el cautiverio, no van a estar allá poquito tiempo. Entonces, tienen que asentarse allá. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelán, porque os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentiras, porque él dijo que no, que eso no iba a ser así. Era parecido a lo que pasó, lo que les leía ahorita. Hermanos, mire, dice Matthew Henry de esta cita, Jeremías predice juicios contra los falsos profetas que engañan a los judíos de Babilonia. Mentir era malo, mentir al pueblo del Señor e ilusionarlos con una falsa esperanza era peor. Pero pretender que sus propias mentiras se apoyaban en el Dios de verdad era lo peor de todo, hermanos. Dios ya decretó unas cosas, hermano. Ya decretó unos juicios. Ya decretó unas condiciones en esta tierra para la iglesia. Hermano, tengamos cuidado con falsas profecías, con nuevas revelaciones, con aquellos que tuercen las escrituras y contradicen la profecía bíblica, a los profetas de Dios, a los apóstoles y a Dios mismo, hermanos. Séptimo, no nos fiemos en los que se enfocan en la prosperidad material, ¿no es cierto? Segunda de Pedro 2, del 2 al 3, no confíen en esa gente. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de nosotros. No confíe en estos. No confíe en la teología de la prosperidad. Por favor, no vea enlace. No vea eso, no confíe. No vea, y si lo va a ver es solo para denunciarlo, hermano. Únicamente. No vea, ellos no son profetas de Dios. Ellos hacen confiar en mentiras, en pactos, en siembras para recibir la bendición material. Por ellos el evangelio es blasfemado, como dice acá. Octavo, no nos fiemos en los que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. No confíen en esa gente. No confíen en ellos. Mateo 15 del 1 al 9. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Su preocupación, la tradición. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esas son palabras de Cristo. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, hermanos. Mencioné algo arriba, en el segundo capítulo. Acuérdense, los judíos enseñaban mandamientos de hombres. Mire lo del lavamiento de manos, y eso era de todas esas cosas de la tradición de los ancianos, muchas normas inventadas. Mire, enseñaban por obedecer la tradición a violar los mandamientos de Dios. Hermanos, mire, todas estas cosas, hermanos. O sea, nosotros no podemos estar enfocados como la iglesia de hoy en las cosas externas, hermanos. En un pacto de membresía, en un confesionalismo muerto o en un orden de culto, hermanos. O sea, hermanos, Dios nos dio cierta libertad para las cosas de forma. Nos dio libertad, hermanos. No nos dio libertad para pecar.
Porque eso sí, hermano, eso sí debemos ahogar a la gente si no se quiere arrepentir. Eso es otra cosa diferente. Y que se ahoguen por eso. Pero que no se ahoguen porque se les cae un lápiz. Que no se ahoguen por cosas externas. Eso es lo que le preocupa a esta reforma muerta de hoy, hermanos. Eso es lo que les importa, es lo único que les importa. La oración es dirigida. No les importa si los miembros, y vaya a las iglesias porque uno se topa con personas de esas iglesias. No oran, no hacen devocionales. Hermanos, y los pastores ni por enterados. Pero es que ya firmó el pacto de membresía, eso es lo importante. Hermanos, son mandamientos de hombres, como también los pentecostales, que dicen que se toca hablar en lenguas, o si no, usted no es del pueblo de Dios. La Iglesia Católica Romana enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque es la tradición, sus ritos, sus ceremonias, sus sacramentos. Hipócritas, en vano honran a Dios y en vano hacen honrar a los otros, hermanos. Noveno, no nos fiemos en los que imponen duros tratos con el cuerpo. No se fíe de esas personas, hermanos, como norma de santidad. Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieres en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Mire, y lo aclara. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, no en conformidad a la palabra de Dios. Porque el Señor sí me dice, no toquéis lo inmundo. Apártese del pecado, apártese del mundo. Esto es en conformidad a doctrinas y mandamientos de hombres. Cosas todas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Los judíos, no toque el muerto, no coma cerdo, no coma no sé qué, no se haga con el gentil. O sea, ni siquiera para predicarle. Yo sé que no nos debemos congraciar con ellos, pero sí para predicarles. Hermanos, eso es lo mismo que hace Roma, porque Roma es pintada en todas las herejías de la Biblia prácticamente. Monjes católicos, duro trato con el cuerpo, los mandan a las montañas, no comen largos ayunos como los monjes budistas, abstinencia de ciertos alimentos, en Semana Santa se pegan, se azotan, suben de rodillas, les sale sangre. Duro trato con el cuerpo, pagar votos, penitencias, el celibato. Eso es un duro trato con el cuerpo. Qué trato tan duro, hermano. Se queman, y por eso es que violadores, homosexuales y pedófilos y todas estas cosas. Ningún poder contra los apetitos de la carne. Siguen esclavos del pecado esos monjes. Esos monjes no son santos, no están alabando al Señor. Porque es obligado, hermanos. No tienen el don. Hay gente que tiene el don de continencia, pero no puede ser obligado. Las monjas de clausura. Décimo, no nos fiemos en los que prometen libertad, pero viven impíamente. Tenga cuidado con esos. Les prometen libertad. Mire, pues 2 Pedro 2, 18 y 19, pues hablando, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No confíe en esa gente, hermanos. No confíe en un hombre que le prometa libertad en Cristo, pero su vida sea impía, hermanos. Que sea esclavo de la corrupción. Que usted lo vea en el mundo. No confíe en esa persona. Esas personas los hacen devolver al mundo. Allí lo dice. Dice que a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Entonces ellos cogen a personas que se han apartado de los malos caminos del mundo y los devuelven otra vez al mundo. Porque ellos están en el mundo, aunque estén dentro de la iglesia visible. Ellos desvían a los incautos. Ellos inducen al pecado y al mundo. Son esclavos del pecado. Son esclavos del diablo. No confíen en esas personas. 11. No fiéis en los que usan la gracia como excusa para pecar. Es muy parecido. Judas 1:4.
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Por favor, no confíen en el lema de ellos, en lo que ellos todo el tiempo están diciendo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero cuando lo está diciendo en un contexto del pecado, de poder pecar. Por favor, no confíe en esa gente. Así sea reformado de las 5 solas. No confíe, y de esos son de los que más hay. No confíe en Coalición por el Evangelio, no confíe en el neocalvinismo, no confíe en esos son antinomianos, antiley de Dios. No confíe. Así tengan miles de seguidores, no confíe en esa gente. Así es. Ellos distorsionan la gracia, la bendita gracia de Dios. Hermano, la misma gracia que nos salvó un día es la misma gracia que nos ayuda a perseverar y a vivir en santidad. Amén. La Biblia dice que de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. No es una vez gracia, es toda la vida gracia. Y yo no estoy diciendo que seamos perfectos, pero queremos vivir en santidad. No cogemos la gracia para pecar. No decimos, ay no, yo ya soy salvo por gracia. Salvos por gracia, y por salvos por gracia, entre comillas, porque eso sí es una doctrina bíblica, pero mal entendida ellos, es que hay cristianos suicidas, cristianos homosexuales, hermano, hay cristianos idólatras, cristianos esclavos del mundo. 12. No se fíen, no fiéis en los que incitan a la fornicación espiritual y idolatría. Todos son parecidos, hermano. Estos últimos ya terminan siendo parecidos. Apocalipsis 2:14 y Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es parecido, pero lo quiero enfocar en esto. Por favor, no confíe en los ecuménicos. No confíe en los que practican el sincretismo religioso. Estoy hablando de líderes espirituales, supuestamente. No confíe en ellos. Por favor, no confíe. Deséchelos. No se fíen en palabras de mentiras. No se fíen en los que dicen, ay, es que un nuevo camino. No se fíen en los que dicen, son más las cosas que los unen que los que nos separan, hablando del catolicismo romano. No confíen en ellos, no se fíen en ellos. Y tampoco no se fíen, porque ellos enseñan a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a los que promueven la amistad con el mundo, que es parecido al anterior. No toleremos esas doctrinas, ni de la de Balaam, ni la de Jezabel, hermano. Esa es la doctrina. Es el sincretismo religioso, es el ecumenismo y es la amistad con el mundo. Y seguido, no se fíen los que incitan a adorar a la bestia. Apocalipsis 13, del 11 al 14. A confiar en las seducciones de la ramera. Después vi otra bestia que subió de la tierra. Está hablando de la segunda bestia. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mire, es un cordero, parece manso, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, esta segunda bestia es religiosa, hermanos. Es la que lleva a adorar a la primera bestia. Es la que lleva a adorar al papado, que es la cabeza de todo. No confíe en alguien, por eso le digo que es parecido al anterior, en el ecumenismo, en el sincretismo. No confíe en ellos, no confíe, porque ella y él son grandes, fuertes, respetados, tienen una estructura grande, una jerarquía. No confíe en ellos. Ellos aconsejan, el papado aconseja a los organismos internacionales. Es la cabeza de la iglesia falsa, de la ramera, de la iglesia de Roma con todas sus hijas.
Hermanos, no confiemos en la iglesia católica romana con todas sus hijas que llevan a adorar a la bestia. No confiemos en ellos. Hablan, parecen mansos corderos. La paz, el amor, la misericordia. Mansitos corderos, pero hablan desde el mismo infierno. Tengamos cuidado, hermanos. No oigamos estas voces extrañas, hermanos. Juan 10:5. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños y somos del pueblo de Dios. El mundo puede que los oiga, y la mayoría los oye tristemente, pero nosotros no. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Hermanos, no confiemos en palabras de mentiras. Confiemos en la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos y hermanas, hay falsos profetas, pero hay verdaderos profetas de Dios. Oigamos a los profetas de Dios, al pueblo de Dios. Y cuando le digo profeta, no solo le estoy hablando de un pastor. Es el pueblo de Dios que habla la palabra de Dios. Oigamos a los verdaderos profetas de Dios. Y también a los maestros, como dice Tito, del 1 al 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, hermanos. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces usted coja a alguien que enseñe primero las escrituras, hermano, y obviamente que viva conforme a ella. Oigamos a los que no medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablan en Cristo, hermanos. Confíen en ellos, confíen en esas personas que les hablan de Cristo, del Evangelio, que los mandan a vivir en santidad, que no les toleran las cosas con el mundo. Hermano, pero sobre todo escuchemos la voz de Cristo. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Confiemos en la voz de aquel gran profeta, de Cristo. Hechos 2 del 22 al 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Si usted no escucha la voz de Cristo, usted va a ser desarraigado tarde o temprano, como le pasó a esos judíos, desarraigados, cortados, como el mayor ejemplo de apostasía antigua, hermanos. No hagamos eso, escuchemos la voz de Cristo. Las ovejas de Cristo oyen su voz y lo siguen, y seguirlos, obedecerlo, hermanos. Porque si amamos al Señor, obedeceremos sus mandamientos. Si usted no es de Cristo, debe escuchar también a aquel profeta. Y él llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque un día juzgará el mundo con justicia. Si usted no es de Cristo, escuche a aquel profeta, escuche la Biblia, oiga a los que le llaman al arrepentimiento. No haga oídos sordos, por favor. No haga oídos sordos. Porque si no, usted horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No tiene esperanza si no tiene a Cristo. Nosotros sí escuchamos a esa voz. Entonces que nos entreguemos al Señor, desechemos a los extraños, no nos fiemos en palabras de mentiras, hermanos. Amén. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Señor, bendito seas tú, Señor. Mira, Padre, obra en cada corazón, en cada uno de nuestros corazones. Te lo ruego, Señor, te lo pido. Ayúdanos a oír la voz de Cristo. Amén. Que no nos fiemos en palabras de mentira, Señor. Saca de nuestras vidas, de nuestros oídos, la voz de aquellos falsos profetas, de esas falsas enseñanzas. Vengan de donde vengan, Señor. Te lo pedimos, Padre. Te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.